Primer semestre. ¿Se acuerdan de ese tipo de problemas? ¿Qué es? Ay, no. Vengo de otro problema también de primer semestre, maestra. Está bien, entonces lo traen fresco. Una persona. Los analizadores sí, no. Te va a heredar un terreno. Y los tíos se pelean. Sí. Y los tíos se dejan de hablar. Un terreno rectangular. Ay, me recuerdo la casa. A la casa. Te dicen que con 200 metros lineales delimites tu terreno. ¿Qué dimensiones escoges? Ese es uno de los que siempre ponen. Otro de los que siempre ponen que está dentro del mismo tema, pero en principio son un poco distintos, es el de una empresa de latas. Fabrica envase cilíndrico para un refresco de 355 mililitros. No voy a decir marcas. El valor de la tapa, de las tapas, es de 20 centavos el centímetro cuadrado. Y el valor de las paredes es de 5 centavos el centímetro cuadrado. ¿Qué dimensiones se deben escoger para los datos? Entonces, hablando de optimización o de problemas razonados, quitando un poco el área de topo, igual les gusta más este tipo de problemas. ¿Cómo le hacían en aquel entonces? Por ejemplo, para el primero, ¿qué decían? Imagínense que Yo primero los dejaba como un dibujito, como para visualizar qué voy a hacer. Y luego decía, bueno, estos 200 metros, pues al final de cuentas es mi perímetro. Ok. Y luego, ¿en qué se basaba mi decisión de las dimensiones? Obviamente en que mi área fuera lo más grande posible. Ajá. Entonces necesitaba usar esto. Ven aquí, y es igual a 100 menos x. Y dices, el área es x por y, entonces es x por 100 menos x. Y luego derivaban y no sé qué, y decían, esto es lo mejor. ¿Y por qué era lo mejor? Justo en este problema había dos escenarios, como lo mejor que podías escoger y lo peor que podías escoger, el máximo y el mínimo. Ahora, en la primaria, en primer semestre nos enseñaban que las derivadas nos ayudaban, ¿no?
Pero había ahí como un puntito que teníamos que dar que era como el dominio real de la función. Porque aunque x es una variable real, dentro de mi problema, pues x no puede ser negativo. Y x no puede pasar de ¿cuánto? ¿De 200? Lo cuenta aquí y cuenta acá. Ah, bueno, es 100. Sí. Entonces, había un escenario, o sea, tú sacabas tu derivada, había un escenario que era como el peor escenario y el mejor escenario. El peor, pues era cuando no tenías área. ¿Para qué valores no había área? Para x igual a 100. Ajá, x igual a 100 o x igual a 0. También. Que no hiciera nada. Y ya no te dio nada el tiempo. Y el mejor, bueno, no sé cuántas veces llevaba un cálculo diferencial, pero era un cuadrado, ¿no? El cuadrado, pues, x igual a 50. Ahora, este mejor, o sea, estos escenarios peores salían de evaluar en los extremos. De alguna manera nosotros dábamos nuestro problema y decíamos, bueno, ok, la x se mueve entre estos dos, las derivadas me dan x igual a 50, pero tengo que checar los extremos para ver qué está pasando. Porque si la derivada es positiva va creciendo y si se sale de mi dominio, pues como que está en los extremos. Ok. Entonces, por ejemplo, para este problema, vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos problemas, como el de arriba y el de abajo. Pues la forma de resolverlo para primer semestre es la misma. ¿Cómo empiezan? Recordando las fórmulas de cilindros, porque no me acuerdo. Recordando las fórmulas del cilindro y nos podemos ver como muy hablando de volúmenes. Pueden calcular la integral de la línea que gira alrededor, no sé qué. No, estamos en primero. Un radio, una altura, el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Y saben que vale 355 mililitros. Entonces, aquí pues es punto 355 litros. ¿Esto cuántos decímetros o un litro? ¿Se acuerdan de las de a cuánto equivale un litro? En decímetros cúbicos. En decímetros. Digo, porque el radio y la altura pues está en términos de centímetros, no están relacionados. Igual y nos lo podemos imaginar, pues, un decímetro es algo así. Si hago una cajita hacia acá, pareciera que sí le cabe un litro de leche. Digo, no tenemos muchas opciones, es decímetro cúbico, centímetro cúbico y metro cúbico. Centímetro cúbico como que está muy chiquito y metro cúbico pues es un monstruo. Entonces, una manera rápida de acordarse. Y si lo quiero pasar a centímetros para que esté en relación con este. Un decímetro cúbico son 10 al cubo. Entonces, bueno, un centímetro cúbico es un mililitro. Ok.
Entonces, ahora sí ya todo está en términos de centímetros. Ahora sí, 355 centímetros. Y como no me gusta sacar raíz, pues voy a usar esto. Ok, ¿y eso de qué me sirve? Una función en términos de R. ¿Y la función de qué va a ser? O de altura. Del costo. Sí, Sí, ¿no? Porque pues de alguna manera yo quisiera gastar menos, en teoría, ¿no? Y como el costo tiene que depender de R. ¿Y cómo saco el costo? bueno, de las paredes sería el perímetro de la circunferencia por la altura, ¿no? Ajá, o sea, sería como que si esto lo recorto por aquí y lo saco, esto es pi por radio, no, pi por diámetro, 2πr por altura. Y de las tapitas, Sería 2 por pi a r cuadrado. y entonces es 2πr cuadrada. Esto me daría centímetros cúbicos si el radio estuviera en centímetros cúbicos. Sí. Y luego por lo que cuesta la tapa, que es 0.2. Más punto 35, ¿verdad? Por 2πr. Y por la altura que ya está despejada. Ok. Entonces, si yo me fijo en el dominio, pues aquí me va a quedar un poco, dices, bueno, es 0.4 pi r cuadrada más, aquí es 2 por 5, 10, 0.1 por 35. sobre pi por r. 9. Ah, no, pero sobre r. Ok. ¿Dónde vive R? Pues como es una dimensión de ser positiva, pero no toma cero. Ajá. No puede, en este caso no puede tomar el 0 porque tengo un volumen aquí fijo. Si esto fuera 0, pues no. Entonces el 0 no puede ser. ¿Y cuánto es lo más que puede valer R? Sí. ¿Por qué? No, usted puede Si hago que h sea muy chiquito. Sí, O sea, sí, pero eso- H podría valer un medio. ¿O no? Te puede hacer una latitita así y bien grandota. No me conviene a lo mejor porque pues cárgalo. Tómalo. Pero realmente, o sea, este sí tiene restricción porque si la X pasa de 100, pues aquí la Y me da negativa y no hay distancias negativas. Pero aquí en la realidad, realmente no hay restricción para R. R puede ser tan grande como quieras. Digo, lo que va a pasar es que la lata se va a hacer así. más delgado. Entre más grande sea R, pues la H tiene que compensar para que el volumen siga siendo fijo. Nota para los que dan asesorías. Casi nadie da esta.
Pero es importante porque tienen que checar los extremos de fuerza. No, ya pensaba muchas veces que me toca de cálculo. Sí, al rato todavía no llegan al tercer parcial a lo mejor, pero al rato va a pasar. Pero bueno, si hacen cálculo aquí, van a sacar la derivada, van a sacar un mínimo, que digamos que es como lo mejor. Lo mejor va a ser R igual a algo. Aquí si sacamos la derivada te va a dar, aquí es lineal y este es al cuadrado, pero te va a dar un negativo. Entonces, cuando aquí R es muy pequeño, este es muy grande pero negativo, pues le gana esto a la derivada, la parte del R cuadrada. Entonces va decreciendo, pero cuando R empieza a subir, que aquí va a haber una R cuadrada y aquí es lineal, este se hace muy pequeño y este se hace muy grande. Bueno, no, a lo mejor positivo es lo que me interesa. Entonces esta función hace algo así, alcanza un mínimo. Va a haber alguien, ¿no? Pero si yo le digo el peor escenario, ¿cuál sería el peor escenario? Si no tengo límite para R, o sea, conforme crece R, pues el costo se empieza a disparar. Porque R está en términos, o sea, el costo está en términos de R. Esta cantidad es positiva, se va haciendo chiquita, pero esto va creciendo mucho. Entonces, conforme R va creciendo, esto se va haciendo muy grande. O conforme R se va haciendo pequeño, este empieza a crecer. Este se va haciendo pequeño. Entonces, el peor escenario no existe. O sea, el mejor sí, pero el peor no existe. Digo, eso no me lo piden en cálculo, ¿no? Se te van a preguntar, siempre te van a preguntar el que sí existe, ¿no? O sea, minimizar costos, maximizar, pero hay ciertos problemas donde sí existe el peor y el mejor, y hay problemas donde nada más existe uno, o a lo mejor ninguno. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de problemas y este tipo de problemas? Al final de cuentas, el hecho de que exista justo el mejor y justo el peor tiene que ver con el dominio. Las dos funciones son continuas en su dominio, pero en el de arriba el dominio es compacto y en el de abajo el dominio no lo es. Entonces, sin decirles, en cálculo diferencial usan un teorema que se llama el teorema de los valores extremos, que toda función continua definida en un compacto alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, siempre existe, quién sabe cómo lo encuentren, en cálculo les dicen usa derivadas, lo vas a encontrar. En la vida real, pues vas a tener más de una variable, necesitas cuestiones de derivadas parciales, llegas a cálculo vectorial, está el hessiano, hablas de máximos y mínimos, bla, 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 ¿no? Pero todo siempre dentro para argumentar sobre la existencia, pues te basas en la continuidad y en la compacidad del dominio. ¿Okay? Entonces el teorema de los valores extremos se ve tal vez hasta análisis, si no se ve antes. CAF, una función que va de A, B, a R, continuo. ¿Okay? Entonces, existe un M que va a ser un M y un M minúsculo.
tal que M y M minúscula son cotas superiores e inferiores de la imagen de F. O sea, alcanza su máximo y su mínimo, pero no solo eso, o sea, no solo que esté acotada la imagen, sino que estos se alcanzan dentro de la función. Entonces, déjenme, lo escribo como ustedes ya conocen. Existe M, o bueno, entonces M igual al sub de la imagen de F cae dentro de la imagen de F, y M igual al inf de la imagen de F cae dentro de la imagen. O sea que no solo que la imagen, que la función esté acotada, que alcance su máximo y su mínimo, sino que esos valores son imagen de alguien del dominio. Por eso cuando calculan cuando en cálculo diferencial hay un cambio en la derivada, si esto está acotado, pues entonces los valores que posiblemente no sean con quien tenga que comparar, es con los de la frontera. Y si estos no ganan, pues entonces sí tiene que haber algo aquí adentro con la derivada. Pero alguien tiene que ser el máximo y el mínimo dentro del dominio de la función. ¿Okay? Bueno, ¿cómo demostramos eso? La única hipótesis que es continua, ¿no? Sí, la única hipótesis es esto. Y esto es lo que quiero demostrar. De entrada que existe, ¿no? Que existe el sub y el inf. O sea, ahí en el entonces vive en la imagen, quiere decir que de perdido existe, y luego que esa imagen de alguien más. ¿Qué puedo decir de la imagen de F? Es compacto. La imagen de F es compacto en R, que es R es un espacio métrico. Los compactos en R, ¿cómo son? Cerrados y acotados. Son cerrados y acotados. Si es acotado, como R es un conjunto lineal continuo, existe el sub. Entonces, existe M, que es igual al sub de la imagen, y existe M, que es igual al inf de la imagen. Estos de entrada pues existen, quiere decir que viven en los reales. Entonces está la imagen de F, y bueno, algo que más que puedo usar, digo, aquí puedo aprovechar que es un intervalo si quiero, para usar que imágenes de conexos son conexos, entonces tendría que ser un intervalo. La imagen de F, como el dominio es conexo, la imagen de esto tiene que ser conexa. Entonces, la imagen de F es de la forma un intervalo. Es igual a J, un intervalo. Entonces la imagen de F yo ya sé que se ve. Bueno, no lo voy a poner porque no sé qué. Es un
intervalo, aquí está R, pero es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, es de esta forma. Este es M. Si no fuera un intervalo, pues nada más tendría chance de usar que fuese cerrado. Pero eso es como de cálculo nada más. De hecho, aquí podemos cambiarle por compacto si quieren y hacemos la demostración como en general. Pero aquí lo que estamos diciendo es que es un intervalo cerrado. Y entonces M tiene que vivir en la imagen. O sea, si es cerrado, el máximo pues tiene que vivir aquí. Y el mínimo, pues el ínfimo de un intervalo, pues es su extremo izquierdo. Y el sub de un intervalo es su extremo derecho. Entonces, como es cerrado, pues tiene que pertenecer. En el caso de que no fuera un intervalo y que fuera un conjunto compacto, la diferencia tendríamos que decir es que si C es un cerrado en R y M es igual al sub de C, entonces M vive en la cerradura de C. O sea, más bien, si C es un conjunto si C es acotado en R y M es el sub, siempre el sub va a estar dentro de la cerradura. ¿Por qué? Porque en R, o sea, si yo tomo un conjunto que está acotado, y este es M, si doy un epsilon mayor a 0, M menos epsilon, entonces va a haber alguien de C que esté aquí, porque M menos epsilon ya no es cota superior. Entonces existe, pues aquí, si epsilon es mayor a 0, existe un Z en C, tal que M menos epsilon es menor que Z, y este es menor o igual a M. Entonces Z vive en M menos epsilon, M más epsilon, intersectado con C, porque Z vive en C. Entonces todo abierto o todo básico alrededor del sub va a tocar a C. Entonces el sub pues está en la cerradura, porque es la definición de cerradura. Un punto está en su cerradura si cualquier abierto toca al conjunto en cuestión. Pues aquí doy un abierto alrededor de M y toco siempre a C, porque M es el sub. Me voy tantito para atrás y siempre va a haber alguien aquí. Entonces el sub siempre está en la cerradura. El inf, mismo razonamiento, siempre está en la cerradura del conjunto. Si M es igual al inf de C, entonces M vive en la cerradura de C. Pero si C llega a ser cerrado, pues va a vivir en C. Entonces, como en este caso la imagen es cerrada, el sub y el inf van a vivir en la cerradura de la imagen, y entonces viven en la imagen. Esa sería la de este lado, sería la demostración si no fuese un intervalo, si aquí le cambiamos por compacto. Si es un intervalo, pues entonces de aquel lado me va a dar un intervalo. ¿Okay? Entonces siempre una función continua va a alcanzar su máximo y su mínimo. Ya que lo encuentren, pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Si es una derivada, si es una variable, pues la primera derivada les va a funcionar.
Si son varias variables, pues ya hay que emplear métodos más intensos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si quisiéramos generalizar esto a algo que no sea R, que sea un conjunto lineal continuo, la cosa sería de esta manera. Bueno, no voy a borrar todavía la demostración. CF o CX, un espacio topológico cualquiera, o un espacio topológico, y Y, un conjunto lineal continuo. Realmente, quien me interesa que sea un orden lineal continuo es el del contradominio. El dominio realmente solo voy a utilizar que es compacto. A espacio topológico compacto. Ok, es más general. Un espacio topológico ya contenido en X compacto. En este caso, por ejemplo, sería X serían los reales y A sería el dominio de la función. Entonces, F, que va de A Y, continuo. Entonces, ¿cuál sería la? De entrada que sea acotada, o bueno, existe un M y un M, un Y, para lo que M es mayor o igual a f de X y mayor o igual a M para todo X en A. O sea que pueda acotar las no solo está en Y, está en la imagen. O sea que alcanza un máximo y un mínimo dentro de la imagen de la función. Ok. ¿Cómo empezaríamos la demostración? No sé si tengan alguna duda por esto. Similar, ¿no? Así como una imagen de la función
F es continua y A es compacto, y la imagen de compactos es compacto. Ahora, ¿qué me dice que sea compacto en un conjunto lineal continuo? ¿Será acotado o será cerrado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sabemos de los conjuntos lineales continuos? Si tengo dos puntos diferentes, ajá, existe uno en medio, y yo puedo tomar estos dos abiertos, bueno, de menos infinito a z, y v que sea de z a infinito. Estos conjuntos son abiertos. En la topología del conjunto lineal continuo dado por intervalos abiertos. Recordemos que estos rayos ya habíamos visto que eran abiertos. Tienen a x, uno tiene x y el otro tiene y. Entonces, como y es conjunto lineal continuo, entonces y es Hausdorff. Y si tengo un compacto en un Hausdorff, los compactos en un Hausdorff son cerrados. Entonces compacto implica cerrado y habría que ver qué es acotado. ¿Va a ser Hausdorff por estas observaciones que existen Sí. los abiertos Que no se tocan y que uno contiene x y el otro contiene y? Si aquí x es diferente de y, puedo encontrar dos abiertos que... Ok. Y la otra sería ver por qué es acotado. Entonces, yo sé que f de a está en algún lado. F de a. Ahora vamos a dar un puntito, o sea, vamos a dar un puntito en f de a, vamos a ponerle f de x. Y vamos a suponer que f de a no es acotado. Entonces, si no es acotado, o sea, si f de a no fuese acotado, ¿qué significaría? Primero vamos a empezar con acotado superior. ¿Cuál es la definición de que no sea acotado superiormente? Para cualquier...
Bueno, este es FDA, pero está contenido en Y. Vamos a ponerle así, FDA. Y acá abajo está Y. Entonces, lo que dices, para cualquier Y en Y, este no sería cota. Entonces, tendría que haber alguien adelante. O sea, para toda Y, existe un X en A, de tal manera, voy a poner un X sub Y en A, de tal manera que f de X sub Y es mayor a Y. O sea, siempre puedo encontrar a alguien adelante. Y si siempre puedo encontrar a alguien adelante, si yo me agarro U, que sea las cubiertas de la forma de menos infinito a Y, donde Y vive en Y, esto sería una cubierta abierta de Y, que vayan creciendo, estos van creciendo, pero lo estoy haciendo para cada Y en Y. Eso suponiendo que Y pues no es acotado, ¿no? Si Y fuese acotado, pues ya acabamos. Entonces esta cubre a Y, pero cubre a F de A. Se agarró todas las Y de ahí para atrás. Siempre va a haber uno de ahí para atrás. Y siempre de este va a haber otro de ahí para atrás. Eso cubre F de A, pero no puedo extraerle una cantidad finita. Porque siempre, o sea, si tuviera una cantidad finita, estos llegan a, pues son nada más un conjunto de intervalos nada más. Y siempre va a haber uno adelante del máximo. Entonces, F de A no sería acotado. No aceptaría no acepta cubierta finita. Y entonces F de A no sería acotado, no sería compacto, perdón. Entonces, alguien que no sea acotado no tiene chance, alguien que no es acotado superiormente no tiene chance de ser compacto. Entonces, si es compacto, pues tiene que ser acotado. Como F de A es compacto, esto implica que F de A es acotado superiormente, y entonces existe L igual al sub de F de A. Y ahora, si existe el más grande, lo que tengo que ver es que ese sub es parte de la cerradura de F de A. O sea que si doy un abierto, aquí si doy un abierto, no sé cómo sea, este es el sub. Doy un abierto que no sé cómo sea, pero sé que es uniones de intervalos. Va a haber un intervalo aquí involucrado, un C, D, y vamos a hacer lo mismo que ayer. El C es menor que D, ¿ya sabes? Bueno, vámonos. El C es, nada más digo esto, el C es menor que D, no es cota, va a haber alguien aquí. Entonces todo abierto intersecta la imagen. Eso quiere decir que L, o bueno, L es igual a, este sería M. M sería igual al sub. Pertenece a la cerradura.
Y si pertenece a la cerradura, como es cerrado, pues pertenece a FDA, a la imagen. Entonces, alcanza el máximo dentro del, el sub está dentro del máximo. Y de forma análoga, tiene que ser acotado inferiormente y el INF también pertenece a la cerradura. Entonces, a ver si los dejo libres. No sé si tengan alguna pregunta. Habría que completar de tarea, o si no, mañana pasamos a alguien. Bueno, mañana pasamos a alguien a completarlo. Que el INF también vive en la cerradura. Entonces, bueno. Ahora sí, están libres. Ahora sí quería contarles del